En la sala luminosa de la mansión, el aire parecía detenido. La pequeña Amaya, con su vestido rojo y el osito azul aferrado al pecho, permanecía inmóvil sobre la silla. Frente a ella, la empleada se arrodillaba con un vaso de agua en las manos, observando cada gesto como si buscara una señal escondida. Y fue entonces, en medio de ese instante frágil, cuando el millonario apareció en la puerta. Sus ojos se abrieron al ver la escena. No eran médicos ni diagnósticos lo que hablaba allí. Era el latido sencillo de la verdad que había sido negada durante años. Una imagen tan poderosa que cambió el rumbo de sus vidas. Y antes de comenzar, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Las campanas de Sevilla repicaban a lo lejos. Pero dentro de la mansión, Ramírez solo reinaba el silencio. Don Ernesto, traje impecable, caminaba con paso pesado hasta el salón, donde su hija Amaya lo esperaba inmóvil en su silla. La rutina diaria parecía eterna, pero en la mirada apagada de la niña latía una chispa oculta que nadie quería ver. Cada mañana, la escena se repetía como un eco interminable de lo que había sido la vida antes de la tragedia. Ernesto encendía una lámpara de pie, se acomodaba en un sillón y abría un libro infantil. Su voz grave, cansada, llenaba el espacio con palabras que parecían perderse en el aire, sin encontrar respuesta. Amaya, con su vestido sencillo de color marfil, abrazaba con fuerza su osito de peluche azul. Sin levantar la mirada, el salón estaba amueblado con elegancia. Cortinas pesadas, alfombras persas y un piano de cola que nadie tocaba desde la muerte de su esposa. Sin embargo, la riqueza solo acentuaba el vacío. Afuera, la ciudad bullía de preparativos para la feria de San Miguel, con luces colgando en las calles y familias planeando noches de fiesta. Dentro, en cambio, el aire era frío, cargado de un silencio que parecía intocable. El mayordomo y las criadas se movían con pasos contenidos. Parecían no querer alterar la quietud forzada que dominaba el lugar. Amaya respiraba despacio, los ojos fijos en la ventana donde se adivinaba un cielo gris de otoño. A veces parecía reaccionar a un cambio de luz, un movimiento leve de sus pestañas o un temblor en los labios, pero Ernesto se convencía de que eran ilusiones de un padre que se negaba a aceptar la realidad. Llevaba 8 años creyendo en el dictamen médico que aseguraba que su hija no podría caminar nunca. Ese diagnóstico se había convertido en una condena que él aceptó sin discutir, demasiado abatido tras la pérdida de su mujer en aquel accidente que aún lo atormentaba. Después de leer unas páginas, cerró el libro con suavidad y miró a su hija. Su expresión era de resignación, de hombre fuerte que en su interior se siente derrotado. Se levantó. Caminó hasta la mesa donde reposaba una copa de vino Rioja. La tomó y bebió un sorbo, buscando calor en el líquido rojo. Los recuerdos lo alcanzaban cada noche. Las risas de su esposa en la cocina, el llanto de Amaya recién nacida, y aquel avión que nunca regresó. La mansión, con todo su lujo, no era más que un mausoleo de memorias. El mayordomo entró para anunciar la cena, pero Ernesto levantó la mano en silencio. No tenía hambre. Se acercó a Amaya. Se inclinó un poco y le acarició el cabello rubio con una ternura torpe, como quien no sabe cómo mostrar afecto. «Perdóname por no saber darte más», murmuró, sin esperar respuesta. La niña parpadeó una vez, apenas perceptible mientras abrazaba aún más fuerte su osito. Ernesto permaneció allí unos segundos, sintiendo el peso de una vida incompleta. El reloj de pared dio las 8, y el eco metálico recorrió los pasillos. Afuera, los primeros fuegos artificiales de la feria iluminaban la distancia, recordándole que la vida continuaba para los demás. Él, en cambio, seguía prisionero de un dolor que no se atrevía a enfrentar. Dio media vuelta, apagó la lámpara y se dirigió hacia la puerta del salón. Cada paso resonaba como un lamento en el suelo de mármol. Esa misma noche, cuando el silencio parecía absoluto,
La campana de la puerta resonó en medio de la calma. Ernesto frunció el ceño y se detuvo, sorprendido. Una mujer joven esperaba en el umbral, con gesto firme y mirada cansada, dispuesta a pedir trabajo en la cocina. Rosa Moreno, con delantal limpio y mirada cansada, cruzó por primera vez el umbral de la mansión. El olor a humedad de los pasillos contrastaba con la vitalidad de la feria que llenaba la ciudad. La promesa de Ernesto de proteger a Amaya se pondría a prueba con la llegada de esta mujer desconocida. Y aunque nadie lo sabía aún, la vida dentro de la casa estaba a punto de cambiar. Ernesto la recibió en el salón principal. Su tono fue seco, sin adornos. Le preguntó por su experiencia, sus referencias, y por qué había decidido buscar empleo allí. Rosa respondió con sinceridad. Había trabajado en casas más pequeñas, en cafés de barrio y en una residencia de ancianos. No ocultó lo más doloroso: la pérdida de su hija recién nacida meses atrás. Ernesto no reaccionó, aunque en el fondo reconoció en esa confesión una herida parecida a la suya. Finalmente, aceptó su presencia en la cocina. A la mañana siguiente, Rosa se instaló en el corazón de la mansión. Una cocina amplia, con paredes blancas y vigas de madera oscura. El mercado de Triana estaba fresco en su memoria. Frutas brillantes, pescados recién llegados, el bullicio de los vendedores llamando a los clientes. Traía esos aromas en la mente mientras organizaba los ingredientes para preparar una sopa de ajo, típica de Castilla, que esperaba reconfortar en la mesa grande. Desde el comedor contiguo, Amaya la observaba en silencio. La niña, con su osito azul entre las manos, seguía cada movimiento de la nueva cocinera. Rosa le devolvió una sonrisa suave, sin forzarla. Sabía que la confianza de un niño se gana poco a poco. Dejó reposar la sopa y se acercó con un trozo de pan recién horneado. Lo colocó en las manos de Amaya. La niña lo tomó con timidez, como si fuera un gesto extraordinario. Cuando Rosa regresó a su tarea, dejó caer accidentalmente una cuchara metálica al suelo. El sonido retumbó en las baldosas y, para su sorpresa, Amaya se sobresaltó. La reacción fue mínima. Un pequeño estremecimiento de los hombros, pero suficiente para que Rosa se quedara inmóvil unos segundos. Fingió no haber notado nada, pero en su interior comenzó a germinar la duda. Ernesto apareció al anochecer para comprobar el trabajo de la nueva cocinera. Caminó con aire severo, revisó la mesa preparada y apenas asintió. Rosa sirvió la sopa, cuidando de que no estuviera demasiado caliente. Colocó el plato frente a Amaya y esperó. La niña, con ayuda de su padre, llevó la cuchara a los labios. Rosa observó atenta. Bajo la mesa, los pies de Amaya parecieron moverse apenas al sentir el calor. Fue un gesto fugaz, quizá imperceptible para cualquiera, pero no para ella. El silencio de la cena se prolongó. Ernesto probó el vino Rioja sin mostrar emoción, mientras Amaya mantenía la vista en el plato. Rosa, discreta, recogió los utensilios, pero su mente seguía fija en aquella reacción. Sabía que no podía hablar todavía. Era demasiado pronto, y Ernesto parecía el tipo de hombre que no aceptaba ilusiones fácilmente. Cuando terminó la jornada, Rosa se quedó un momento sola en la cocina. Apoyó las manos sobre la mesa de madera y respiró hondo. «No puede ser, pero lo vi», murmuró. El eco de su propia voz la asustó. Así que guardó silencio de nuevo. Afuera, la feria continuaba con su bullicio, música y luces que parecían un mundo lejano. Esa noche, antes de subir a su habitación, Rosa pasó de nuevo por el comedor. Amaya seguía allí, medio dormida en su silla, con la cabeza apoyada en el peluche. La mujer la cubrió con una manta ligera y, sin pensarlo demasiado,
le acarició la mejilla. La niña suspiró suavemente, como si respondiera a ese contacto. Rosa la observó un instante más de la cuenta. El perfil sereno de la niña le recordó de golpe al vacío que había dejado su propia hija. En su memoria apareció la imagen del pequeño cuarto de su casa, con la cuna vacía y el silencio pesado que la acompañaba cada noche. Tragó saliva y se obligó a sonreír. Cuidar de Amaya quizá no borraría su dolor, pero le ofrecía una forma de seguir respirando. Esa misma noche, Rosa notó que Amaya movía apenas sus pies bajo la mesa cuando sintió el calor de la sopa. En la penumbra del pasillo, Rosa se detuvo en seco. Había visto los dedos de Amaya temblar cuando el vapor caliente escapó de la olla. La reacción fue breve, pero lo suficiente para que la certeza se clavara en su pecho como un secreto imposible de ignorar. Desde esa noche, cada gesto de la niña empezó a adquirir un nuevo significado. Al día siguiente, mientras doblaba sábanas cerca del cuarto de Amaya, Rosa escuchó un murmullo suave. Detuvo el movimiento de sus manos y afinó el oído. Era un tarareo apenas audible, una melodía sin forma clara, pero que provenía de labios de la niña. Se asomó discretamente y la vio sentada en el suelo, con su osito azul apretado contra el pecho. Los labios de Amaya se movían al compás de esa canción inventada, como si la música hubiera estado siempre escondida en su interior. Rosa se quedó inmóvil, temiendo interrumpir un milagro. Decidió acercarse con cautela, con un cesto de ropa en brazos como excusa. Se sentó a pocos metros, doblando las sábanas en silencio. Amaya giró la cabeza levemente hacia ella. Gesto mínimo que casi pasó desapercibido. Fue suficiente para que la mujer sintiera un escalofrío. El corazón de Rosa latía acelerado, recordándole a su propia hija perdida. No quería engañarse, pero algo dentro de ella pedía a gritos creer. Por la tarde, en la cocina Rosa preparaba un guiso sencillo. El olor del pimentón llenaba el aire cuando decidió probar algo más concreto. Se acercó a Amaya con un paño húmedo y lo colocó sobre su brazo. La niña se estremeció, frunciendo el ceño como si hubiera sentido el frío. Rosa tragó saliva, consciente de que ya no podía considerarlo coincidencia. Esa misma noche, en medio del silencio, llevó un vaso de agua tibia al salón. Colocó una toalla bajo los pies de Amaya y dejó caer unas gotas sobre su piel. La niña se encogió, retirando el pie con un reflejo claro. El vaso tembló en las manos de Rosa. Era la confirmación que había temido y esperado al mismo tiempo. Amaya no estaba completamente paralizada. El problema era cómo decírselo a Ernesto. El hombre mantenía una coraza impenetrable, convencido por años de diagnósticos médicos que su hija no tenía remedio. Rosa comprendía que no podía enfrentarlo solo con palabras. Necesitaba pruebas, gestos visibles que no pudieran ser negados. Hasta entonces, debía guardar el secreto. La lluvia comenzó a caer sobre Sevilla, suave pero constante. Rosa llevó a Amaya cerca de la ventana, donde las gotas repicaban contra los cristales. Encendió la linterna de su móvil sin querer, buscando la hora. El haz de luz cruzó la estancia y, para su asombro, los ojos de la niña parpadearon como intentando seguirlo. Rosa se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito. Se arrodilló frente a ella, temblando. «Tranquila, cariño. Yo te creo», susurró, y sintió como Amaya, con una tímida confianza, extendía la mano hacia la suya. Fue un contacto breve, pero en ese roce, Rosa percibió una fuerza insospechada. Era como si la niña pidiera ayuda en silencio. Esa noche, Rosa apenas pudo dormir. El recuerdo de los ojos de Amaya reaccionando a la luz la perseguía una y otra vez. Decidió que al día siguiente intentaría un experimento más claro, aunque sabía que ponía en riesgo su puesto y la confianza de Ernesto. Por la mañana, preparó un balde pequeño con agua templada, fingiendo limpiar el suelo del salón.
Acercó el trapo mojado a los pies de Amaya. La niña retiró la pierna con un movimiento más evidente que nunca. Rosa dejó caer el paño de golpe, el corazón desbocado. Amaya la miró con sus ojos grandes y por primera vez articuló un balbuceo. «Mamá». El sonido fue débil, casi un soplo. Pero Rosa sintió que el mundo se detenía. Sus lágrimas afloraron sin poder contenerlas. Quiso responder, pero Rosa aún seguía procesando lo que había visto cuando escuchó pasos firmes resonando en el pasillo. El corazón se le detuvo un instante antes de que la puerta se abriera de golpe. El eco de los pasos firmes de Ernesto llenó la habitación. La mirada del hombre pasó de su hija a la mujer arrodillada con el balde aún en las manos. En ese instante, Rosa comprendió que había sido descubierta y que ya no había marcha atrás. El eco de la voz de Ernesto retumbó en el salón. «¿Qué demonios estás haciendo con mi hija?» La tormenta afuera parecía acompañar el estallido. Los truenos iluminaban el ventanal y hacían temblar las sombras de los muebles antiguos. Rosa se levantó de golpe, aún con el balde en las manos, y trató de explicar, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta, ahogadas por la furia del hombre que la observaba como si hubiera cometido una traición imperdonable. Amaya, asustada, se abrazó a su osito azul. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una chispa nueva, algo que Ernesto no podía ignorar del todo. Aún así, la rabia era más fuerte que la duda. Dio un paso al frente, con la voz quebrada. «¿Te parece un juego? ¿Experimentar cruelmente con mi hija?» Rosa respiró hondo, apretando las manos temblorosas contra su delantal. «No está rota, señor. La niña siente. La vi reaccionar. La escuché intentar hablar. No puede ser casualidad». El tono no fue desafiante, sino suplicante, cargado de una fe que nacía de lo que había presenciado. Ernesto quiso reír con ironía, pero el nudo en la garganta se lo impidió. Durante años había aceptado la sentencia médica. Su hija jamás podrá caminar. Esa frase se había convertido en su condena y también en su refugio. Quiso convencerse de que todo eran ilusiones, los mismos espejismos que lo habían atormentado. Un pestañeo. Un movimiento fugaz. Una sombra. «No puede ser», murmuró para sí, como aferrándose a la certeza que lo había sostenido en medio del dolor. Pero entonces, recordó aquellas noches en que creyó ver a Amaya mover un dedo, o girar la cabeza hacia la luz. Había aprendido a callar esos pensamientos, a enterrarlos. Ahora, frente a Rosa, esos recuerdos regresaban con la fuerza de un golpe. De pronto, Amaya, con voz temblorosa, murmuró: «Papá». Sentí algo. El salón entero pareció congelarse. Ernesto abrió los ojos con incredulidad, como si las paredes mismas hubieran hablado. Dio un paso hacia su hija, arrodillándose a su lado. «¿Qué dijiste, hija?» Amaya movió levemente los dedos de los pies bajo la manta. Gesto claro, inequívoco. La rabia se transformó en silencio. Ernesto, paralizado, llevó una mano a su frente. Sus rodillas casi cedieron bajo el peso de la revelación. Durante años había aceptado que su hija estaba condenada. Y ahora, frente a sus propios ojos, lo imposible cobraba vida. Rosa, conteniendo el aliento, recogió un pequeño estuche olvidado en la mesa lateral. Se lo mostró con manos firmes a Ernesto. Era de madera oscura, gastada en los bordes. Él lo tomó con brusquedad, abriéndolo. Dentro, varios frascos de colirio con etiquetas amarillentas brillaban bajo la luz de la lámpara. El nombre del doctor Serrano aparecía en cada uno. El aire se volvió más denso. Ernesto apretó uno de los frascos en su mano hasta casi romperlo. Recordó la voz segura de Serrano años atrás. «Resígnese, don Ernesto. Su hija jamás podrá caminar». Ahora, las piezas encajaban en un rompecabezas cruel. Amaya lo miraba, aún abrazada a Rosa, como buscando protección. Ese gesto, ese refugio en otra mujer,
atravesó a Ernesto como una daga. Había perdido tanto tiempo encerrado en su dolor que no había notado los pequeños signos, las oportunidades de luchar por su hija. La tormenta rugió con fuerza. Ernesto se levantó, caminando por la sala como una fiera enjaulada. Su respiración era pesada. Si lo que dices es verdad, Rosa. Si Serrano nos engañó. Su voz se quebró antes de terminar la frase. Rosa dio un paso adelante. No le pido que me crea a mí, señor. Solo mire a su hija. Mire cómo reacciona. Ella quiere vivir. Quiere sentir. No necesita resignación. Necesita esperanza. No necesita esperanza. Amaya, con un hilo de voz que apenas se oía, repitió. Papá, sentí algo. Ernesto la escuchó como si esas palabras fueran un milagro. Se arrodilló de nuevo y tomó su mano. Lágrimas contenidas asomaron en sus ojos. Aunque luchaba por no mostrarlas, la tormenta exterior cedió un instante, como si Sevilla misma contuviera el aliento. El padre, la hija y la mujer se miraron en un silencio cargado de emociones. Ernesto no sabía aún cómo actuar, pero por primera vez en años, el muro de certezas que había construido comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, el estuche con los frascos seguía sobre la mesa, como una prueba acusadora que abriría un nuevo capítulo en sus vidas. En ese momento, Rosa comprendió que la batalla apenas empezaba. El despacho estaba en penumbra. Ernesto abrió el estuche de madera con manos temblorosas. Dentro, los frascos de colirio parecían objetos inofensivos, pero en su interior se escondía una verdad perturbadora. Cada etiqueta llevaba el mismo nombre. Dr. Elías Serrano, el hombre que durante años le había repetido que su hija no tenía esperanza. El eco de aquellas palabras aún retumbaba en su memoria, mezclado con el dolor de haberlas aceptado sin luchar. Rosa permanecía de pie junto a la puerta, observando con respeto el derrumbe silencioso de un padre. No dijo nada hasta que Ernesto cerró los ojos y apretó uno de los frascos contra su frente. Entonces, con voz firme pero suave, se atrevió. Señor, no puede dejarlo así. Necesitamos respuestas. Conozco a alguien en el hospital. ¿Puede ayudarnos a analizar esto? Ernesto alzó la vista, desconfiado. El orgullo aún se resistía a ceder terreno. Sin embargo, el rostro sereno de Rosa le recordó a su difunta esposa en los momentos más duros. Aquella calma que lo sostenía cuando todo parecía perdido. Finalmente, asintió con un gesto seco. Haz lo que tengas que hacer. A la mañana siguiente, Rosa se reunió discretamente con Carmen Álvarez, una antigua conocida. La cafetería del hospital estaba llena de médicos y enfermeras, desayunando café fuerte y churros. Entre el bullicio, Carmen tomó el frasco con ceño fruncido. ¿De dónde sacaste esto? Es para una niña. Necesito saber qué contienen, respondió Rosa, bajando la voz. Rosa confiaba en Carmen no solo por su título. Su hermana la había descrito siempre como una mujer incansable, capaz de quedarse más horas en la residencia de ancianos solo para consolar a un paciente. Esa imagen de entrega le dio a Rosa la fuerza necesaria para revelar lo ocurrido. Carmen asintió con gravedad y prometió analizar el contenido. Los días de espera fueron eternos. Mientras tanto, la rutina en la mansión cambió. Ernesto se mostraba más callado que nunca, mientras Rosa dedicaba horas a estimular a Amaya. La niña, liberada de las gotas, comenzó a mostrar pequeños progresos. Seguía con la mirada la luz que entraba por la ventana, fruncía el ceño al recibir destellos, y hasta reía tímidamente cuando Rosa movía la sombra de su mano frente a ella. Ernesto observaba desde la puerta. Cada reacción de Amaya era un golpe directo a su conciencia. Se sentía culpable por haber confiado ciegamente en Serrano y no haber notado las señales. Más de una vez, se sorprendió secándose discretamente los ojos. Finalmente, Carmen llamó a Rosa. Su tono era grave. «Tienes que venir».
En la cafetería, le entregó un informe médico. Este compuesto no es un colirio común. Contiene ciclopentolato en dosis muy altas. Con un uso prolongado puede reducir la respuesta de la pupila hasta simular parálisis. Rosa se cubrió la boca, horrorizada. ¿Me estás diciendo que alguien provocó esto? No fue un error. Fue intencional. Esa misma noche, Rosa llevó el informe al despacho de Ernesto. El hombre lo leyó en silencio, palideciendo con cada línea. Cuando terminó, golpeó la mesa con el puño cerrado. Confié en él. Y perdí años de la vida de mi hija por culpa de su mentira. Mientras apretaba el papel entre las manos, un recuerdo incómodo regresó. Años atrás, Serrano le había propuesto invertir en su clínica privada. Un proyecto ambicioso que Ernesto rechazó de inmediato por considerarlo poco serio. Aquella negativa tensó su relación, aunque nunca pensó que pudiera tener consecuencias. Ahora, una duda amarga lo atravesó. ¿Habría sido esa la semilla de una venganza silenciosa? Carmen bajó la voz en su recuerdo. Ese doctor Serrano tuvo problemas financieros hace unos años. Se rumorea que aceptó favores de una farmacéutica local para probar fórmulas sin aprobación. Quizá tu niña fue víctima de esa ambición. Ernesto apretó la mandíbula. Recordó la seguridad con que Serrano había hablado tras la muerte de su esposa, la confianza con que lo convenció de no luchar. Ahora todo se teñía de traición. Rosa le posó la mano sobre el hombro. Lo importante ahora es Amaya. Ella nos necesita serenos. Ernesto alzó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que otra persona compartiera su dolor, y aunque la rabia lo consumía, también nació en su interior una determinación nueva. Encontrar la verdad y devolverle a su hija lo que le habían arrebatado. Esa noche, mientras la lluvia volvía a caer sobre Sevilla, Ernesto se asomó al balcón de la mansión. Observó a Amaya dormida con su osito en brazos y sintió que, a pesar de todo, la esperanza aún estaba viva. He fallado a mi hija. Pero esto no quedará así, murmuró con la voz quebrada, mientras en su interior se gestaba la promesa de un padre dispuesto a luchar. El sol de otoño bañaba el parque de Sevilla, tiñendo de dorado los árboles mientras las casetas de la feria de San Miguel se levantaban a lo lejos. El bullicio de la ciudad se mezclaba con el canto de los pájaros, creando un ambiente de renacimiento que contrastaba con la oscuridad que había dominado la mansión Ramírez durante tantos años. Rosa caminaba despacio junto a Amaya, que estaba sostenida por su padre, Ernesto. En traje menos formal de lo habitual, había cambiado el semblante severo por una sonrisa tímida, nerviosa, pero sincera. Había dejado atrás la coraza de empresario frío para mostrarse simplemente como un padre. La niña, con su vestido azul claro y el lazo recogiendo su cabello, parecía resplandecer. Las semanas previas no habían sido fáciles. Con paciencia, Rosa le enseñó a sujetar un lápiz de colores, celebrando cada trazo torpe que dejaba en el papel. Ernesto la ayudaba a estirar las piernas en un barreño de agua tibia, con miedo a que un simple esfuerzo le causara dolor. Cada pequeño avance era recibido como un milagro. Una risa, una palabra, un gesto nuevo. Ahora había llegado el momento de intentar algo más. Ernesto colocó a su hija frente a un andador ligero, hecho a medida. Sus manos temblaban, no por desconfianza en la niña, sino por el peso emocional del momento. «Confía, cariño. Puedes hacerlo», susurró Rosa desde un costado. Amaya inspiró hondo, apretando con fuerza su osito contra el pecho. Luego, con decisión, levantó un pie. El movimiento fue torpe, pero claro. Lo apoyó en el suelo. Después, el otro, en el segundo paso, tropezó levemente y estuvo a punto de caer. Ernesto lanzó un grito ahogado, tendiendo los brazos, pero Rosa se adelantó. «Déjala. Confía». Amaya recuperó el equilibrio, respiró hondo y siguió adelante.
Ese instante, frágil y poderoso a la vez, valía más que toda la fortuna de la familia. Los segundos se hicieron eternos. Ernesto se llevó una mano a la boca, incapaz de contener las lágrimas. Cuando Amaya dio el tercer paso y soltó una carcajada cristalina, él cayó de rodillas, roto y feliz a la vez. «Eres mi mayor riqueza, Amaya», dijo con voz quebrada, abrazándola con fuerza. La niña respondió hundiendo su rostro en el cuello de su padre, mientras Rosa, a unos pasos, se limpiaba discretamente las lágrimas. El bullicio de la feria acompañaba la escena como un coro distante. Los vendedores ofrecían churros con chocolate. Un grupo de jóvenes bailaba sevillanas. Y las campanas de la catedral marcaban la hora. Para Ernesto, todo ese ruido se transformó en música de fondo de un milagro. Su hija caminando. Más tarde, los tres compartieron la merienda sobre la manta. Amaya dibujó con crayones una figura sencilla. 3 personas tomadas de la mano. «Somos nosotros», dijo con orgullo. Ernesto y Rosa se miraron en silencio. No hacía falta añadir nada. La familia, rota por la tragedia y la mentira, se estaba recomponiendo. Aunque el caso contra Serrano seguía abierto, ya no era lo esencial. Lo importante era que Amaya reía, preguntaba y miraba el mundo con ojos curiosos. Nadie volvería a arrebatarle esa luz. La cámara invisible de la vida se alejaba lentamente. La niña dando pequeños pasos entre los dos adultos, el sol iluminando sus rostros. Y Sevilla celebrando una feria que ahora también era símbolo de un nuevo comienzo. El recuerdo de aquella tarde en el parque de Sevilla, con Amaya dando sus primeros pasos entre las manos temblorosas de su padre, queda grabado como un símbolo de esperanza. La niña que durante años fue condenada al silencio se levantaba con la fuerza de la ternura y el acompañamiento. Ernesto, antes encerrado en la rigidez del dolor, se permitió llorar y renacer como padre. Rosa, que había perdido a su propia hija, encontró en esa sonrisa infantil una nueva razón para seguir adelante. Querido oyente, si esta historia ha tocado tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si sientes que faltó algo o que podría mejorarse, deja el número 0 y comparte tu opinión. La lección que nos deja este relato es clara. El amor tiene un poder reparador que ninguna riqueza ni título puede igualar. No se trata solo de dar techo y pan, sino de ofrecer compañía, confianza y la certeza de que nadie está condenado a la soledad. La bondad, cuando se ofrece sin condiciones, puede transformar destinos rotos y devolver la luz a quienes parecían vivir en la oscuridad. Igual que una lámpara humilde en la ventana guía a los caminantes en la noche. Un gesto sencillo, una mano tendida, una palabra amable, un acto de fe, puede mostrarnos el camino cuando más lo necesitamos. Y quizás, al mirarnos en este espejo, comprendamos que todos hemos tenido en algún momento la oportunidad de ser esa lámpara para alguien más. Por eso, antes de cerrar esta historia, te invito a reflexionar. ¿A quién podrías tender la mano hoy? ¿Qué herida de tu propio pasado aún espera ser sanada? El tiempo no siempre devuelve lo perdido, pero sí nos da la ocasión de reparar, de perdonar y de empezar de nuevo. Si esta narración ha encendido una chispa en tu interior, compártela con alguien querido. Puede que también necesite recordar que la verdadera riqueza se mide en abrazos y en recuerdos compartidos, porque, al final, lo único que permanece es el calor de una familia, sea la de sangre o la que la vida nos regala en el camino.